Hola, mis queridos glamouristas. Es un verdadero placer darles la bienvenida una vez más a este nuestro espacio, Chismeando con Glamour, donde nos dedicamos a traerte las noticias más jugosas, impactantes y vibrantes del mundo de las celebridades. Si eres de los que no quieren perderse ni un solo detalle de la vida de los famosos, donde el glamour se mezcla con el escándalo, y la realidad supera la ficción, entonces este es el lugar perfecto para ti. En este canal, no solo cubrimos los dramas más ardientes, sino también esas historias detrás de bambalinas que muy pocos se atreven a contar, todo con el toque glamoroso que nos caracteriza. Así que, antes de que entremos de lleno en los temas explosivos del día, me gustaría invitarte a suscribirte y unirte a nuestra comunidad. Activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado sobre los escándalos, los romances, los secretos y los altibajos de tus figuras del espectáculo preferidas. Porque en Chismeando con Glamour, el chisme no para, y siempre tenemos un detalle más que contar. Ponte cómodo, prepara ese snack y sumérgete conmigo en este mundo de luces, sombras y mucho brillo, porque hoy, mis queridos, tenemos mucho de qué hablar y vaya que se pondrá interesante. Los eventos de la noche de ayer dejaron a todos absolutamente impactados, pero no precisamente de manera positiva. En el esperado programa del viernes, se presentaron como protagonistas Maite Zaldívar y Ángel Cristo, dos figuras cuyo pasado está repleto de polémicas y cuyos testimonios eran de lo más esperado por la audiencia. Aunque la intervención de Ángel Cristo fue, sin lugar a dudas, una de las más reveladoras y sinceras del programa, aportando luz sobre capítulos oscuros y complejos de su vida, el segmento dedicado a Maite Zaldívar dejó mucho, pero mucho que desear. La entrevista, que se había anunciado como una de las más reveladoras de la temporada, terminó siendo cualquier cosa menos eso. Fue más bien una especie de charla amistosa, cargada de compasión, como si los entrevistadores hubieran decidido ignorar las partes más espinosas de la vida de Maite. Un gran masaje mediático, sin la profundidad ni el rigor que el público se merecía y esperaba. Para alguien que tiene tantos enigmas por resolver y tantas sombras en su pasado, las preguntas que recibió fueron extremadamente indulgentes, más propias de una reunión de amigos que de una verdadera entrevista. Fue un espectáculo donde el periodista, que debería haber sido inquisitivo y desafiante, se mostró más bien cómplice, permitiendo que Maite esquivara todos los asuntos más críticos que rodean su figura y evitando cualquier mención a temas que siguen siendo de gran relevancia, como los aspectos judiciales y económicos de su vida junto a Julián Muñoz. Santi Acosta, junto a Beatriz Archidona y los demás colaboradores del programa, adoptaron una postura extremadamente suave, que evitó cualquier cuestionamiento serio sobre el complejo legado judicial de Maite y Julián Muñoz. No se hizo ni una sola mención seria a los asuntos relacionados con el dinero mal habido o con los procesos judiciales que han salpicado su reputación durante años. En lugar de eso, la conversación giró en torno a temas banales y emociones personales que, si bien tienen su valor, no eran lo que realmente se esperaba de una entrevista de este calibre. Todo quedó diluido entre sonrisas y anécdotas sin importancia, como si las cuestiones realmente fundamentales hubieran sido premeditadamente olvidadas. Recordemos que Julián Muñoz, quien falleció recientemente, dejó tras de sí una herencia que está mayormente embargada debido a las múltiples deudas y problemas legales que acumuló a lo largo de los años. Su nombre está íntimamente ligado al escándalo de corrupción más grande de Marbella, y existen muchas sospechas de que parte de su fortuna se encuentra aún en cuentas bancarias en el extranjero. Esto es algo que ha sido mencionado repetidamente a nivel judicial y que todo el mundo quiere saber. ¿Dónde está ese dinero? Sin embargo, lo que obtuvimos fue un tratamiento cargado de empatía que, a todas luces, resultó inapropiado considerando la gravedad de los asuntos tratados. En vez de una conversación franca y profunda, Maite fue mimada con preguntas que rozaban lo ridículo, en una clara estrategia para blanquear su imagen. Uno de los momentos más destacados, que también generó un intenso debate en las redes sociales, fue cuando Santi Acosta se mostró visiblemente emocionado y llegó incluso a derramar algunas lágrimas en pleno plató. Este instante, que parecía guionizado para provocar una respuesta sentimental en el espectador, ocurrió cuando Maite Zaldívar hablaba sobre Julián Muñoz, expresando sus emociones con una mezcla de nostalgia y dolor que buscaba despertar la simpatía del público. Sin embargo, muchos espectadores percibieron esto como un intento obvio de manipular las emociones de la audiencia, más que como una muestra genuina de dolor. En este contexto, hubo un detalle que no pasó desapercibido para nadie: la elección del vestuario de Maite. En un momento tan delicado, para una mujer que afirmaba estar completamente afectada por la muerte de su esposo, resultó sorprendente que se presentara en un programa con un atuendo lleno de brillo,
con una camisa de plumas y un conjunto de joyas opulentas, más propias de una gala lujosa que de una aparición posterior a la muerte de su pareja. Esta elección fue percibida como una falta de buen gusto que no solo no encajaba con la situación, sino que levantó muchas dudas sobre la autenticidad de su duelo. Para alguien que asegura estar sufriendo por la pérdida, la ostentación y el brillo de su vestimenta sugirieron que el foco estaba más en la apariencia y el espectáculo que en el respeto al luto y la memoria del difunto. Lo que realmente no dejó a nadie indiferente fue la reacción de la gente común, de aquellos ciudadanos de Marbella que conocen bien la historia de Julián Muñoz y Maite Zaldívar, y que han sido testigos del daño que estos personajes han hecho a su comunidad. El legado de Julián Muñoz está profundamente manchado por el escándalo financiero, y es algo que ha dejado cicatrices muy visibles, sobre todo entre los marbellíes, que fueron los más afectados por su corrupción. Por eso, no resulta sorprendente que durante el funeral de Julián, algunos vecinos se presentaran para expresar su indignación, llevando pancartas y gritando frases como «Devuelvan las bolsas de dinero», «¿Dónde están los 46 millones de euros?». Esta reacción de los vecinos no solo demuestra que el dolor sigue vivo, sino que el enojo y la sensación de injusticia están muy presentes entre la gente que fue directamente afectada por las acciones de Julián Muñoz y quienes, en lugar de ver justicia, observan cómo la viuda se pasea por los platós con total impunidad, recibiendo aplausos y lágrimas de periodistas cómplices. Esta situación, además, sumada a la actitud que mostró Maite en la entrevista, solo contribuyó a intensificar la tensión que ya existe alrededor de su figura. En vez de aprovechar la oportunidad para aclarar lo que sucedió con la fortuna de su esposo y dar alguna explicación sobre las acusaciones de malversación, Maite se dedicó a desviar el foco, lanzando duros insultos hacia Agustín Pantoja, culpándolo de los problemas familiares de Julián. Este comportamiento, lejos de ayudar a limpiar su imagen, la ensució más, mostrando que en lugar de enfrentar los problemas, su estrategia era la de culpar a otros y desviar la atención. Según la versión de Maite, Agustín Pantoja era el culpable de que Julián se hubiera alejado de sus hijas, alegando que éste le impedía comunicarse con ellas y que controlaba sus llamadas. Esta versión, sin embargo, contrasta con lo que realmente se sabe y lo que Julián Muñoz admitió en años posteriores. La realidad es que Julián fue quien, de manera deliberada, decidió distanciarse de sus hijas cuando comenzó su relación con Isabel Pantoja. Él mismo confesó que se había enamorado profundamente de Isabel, lo cual lo llevó a actuar como un adolescente sin control, cometiendo errores que luego no podría reparar. Esa ceguera emocional hizo que dejara de lado a su familia, incluida su propia sangre, para vivir un amor que al final resultó tan efímero como problemático. Sus hijas, que fueron las únicas personas que realmente se mantuvieron a su lado durante los momentos más difíciles, como su detención y el proceso judicial, fueron dejadas de lado durante años, algo de lo cual Julián se arrepintió amargamente cuando ya era demasiado tarde para reparar el daño causado. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para recordarles a todos los que están disfrutando de este contenido que no olviden suscribirse al canal de Chismeando con Glamour. Este es el lugar donde siempre estamos al tanto de las últimas novedades, rumores y escándalos del mundo de la farándula. Y si tú también quieres ser parte de nuestra comunidad, no olvides darle a la campanita para que puedas recibir todas nuestras actualizaciones al instante. Así que, si eres de los que les gusta mantenerse al día con todos los chismes y no perderte nada de lo que sucede en el glamuroso y a veces caótico mundo de los famosos, este es tu lugar. Volviendo a la controversia de la entrevista, hay un aspecto que no puedo dejar de mencionar y que resulta verdaderamente preocupante: la actitud permisiva y complaciente de los entrevistadores. Durante la conversación con Maite, no se abordaron los temas fundamentales que todos esperábamos, aquellos que habrían aportado claridad y justicia en medio de tanto escándalo. Por ejemplo, se ignoraron por completo los detalles acerca de las cuentas bancarias que estaban a nombre de Maite y que fueron gestionadas en el extranjero mediante testaferros, un hecho que ha sido documentado y revelado por periodistas como Juan Luis Galiacho, quien no se ha cansado de sacar a la luz las irregularidades de la familia. Que nadie en el plató se atreviera siquiera a mencionar este detalle resulta cuanto menos sospechoso, y refleja una falta de profesionalismo preocupante. En lugar de actuar como periodistas, se convirtieron en simples facilitadores del discurso preparado por Maite, sin desafiar ninguna de sus afirmaciones y permitiendo que se mostrara como una víctima más. Ella, por su parte, se desmarcó nuevamente de cualquier implicación, insistiendo en que no tenía idea de los tejemanejes de Julián y afirmando que siempre se había mantenido al margen de esos asuntos financieros. Pero esta postura resulta muy poco convincente cuando las pruebas señalan claramente en otra dirección. Es difícil de creer,
y hasta resulta ofensivo para una audiencia que espera veracidad y profundidad, que durante toda la entrevista a Maite Zaldívar ninguno de los presentes se atreviera a cuestionarla seriamente sobre los ingresos millonarios que se detectaron a su nombre en su momento. Esos ingresos, que según diversas investigaciones, provinieron de cuentas fuera de España, representaban el corazón de uno de los mayores escándalos financieros de la historia reciente de la política y la farándula en el país. Estos fondos, al parecer, fueron fruto de años de corrupción sistemática que involucraron a Julián Muñoz durante su mandato en Marbella, desviando millones de euros que debían destinarse al desarrollo y bienestar de la ciudad. Sin embargo, esta riqueza ilícita terminó oculta en paraísos fiscales, manejada mediante complejas tramas de testaferros que se encargaban de mantener el dinero fuera del alcance de la justicia española. A pesar de que existen documentos que conectan a Maite con dichas operaciones, durante la entrevista no se hizo mención alguna de estos aspectos. No se cuestionaron las decisiones financieras ni las relaciones con estas cuentas internacionales. En lugar de intentar esclarecer esos puntos oscuros que el público lleva años queriendo entender, Maite utilizó gran parte de su tiempo para arremeter contra Agustín Pantoja, una figura a la que considera responsable de la distancia que se creó entre Julián y sus hijas. Este constante ataque hacia Agustín e Isabel Pantoja pareció más una vendetta personal que una verdadera explicación de los hechos, lo cual mostró el resentimiento acumulado que aún guarda Maite hacia ellos. Mientras Maite se dedicaba a atacar, Isabel Pantoja, por su parte, parecía vivir en una realidad completamente diferente, alejada de todos estos dramas y rencores. La cantante, ajena a todo este espectáculo mediático, continuaba enfocada únicamente en su vida profesional, demostrando una gran capacidad de resiliencia y una determinación inquebrantable para seguir adelante. Esto quedó claramente evidenciado en el último concierto que ofreció en Alcalá de Henares, una presentación que dejó a todos los asistentes boquiabiertos. Isabel se mostró completamente entregada a su arte, sin un ápice de pesar ni un signo de luto. Todo esto demuestra que Isabel ha decidido pasar página, no permitir que los comentarios y ataques de Maite afecten su carrera ni su imagen. Isabel ha logrado lo que muchos artistas intentan y pocos consiguen: mantenerse fiel a sí misma y a su público sin dejarse arrastrar por el drama y las polémicas que, a menudo, la rodean. Isabel sigue llenando estadios, sigue ofreciendo conciertos multitudinarios, y sigue siendo admirada por miles de personas que ven en ella a una artista consagrada que ha sabido reinventarse una y otra vez a pesar de los altibajos. Mientras Isabel está en el escenario, dando lo mejor de sí misma y entregándose a su público, Maite parece incapaz de escapar del ciclo de controversias y rencores que ha marcado su vida. Sus apariciones televisivas no hacen más que revivir viejas heridas, errores del pasado que continúan definiendo quién es hoy. Isabel Pantoja se reinventa, mientras que Maite parece atrapada en la sombra de lo que fue, sin lograr pasar página. En este contexto, no podemos dejar de notar la ironía evidente en la actitud de Santi Acosta, el presentador del programa. Hace apenas unos días, Acosta afirmó en una entrevista que su programa no tenía nada que ver con Sálvame, uno de los programas más polémicos y criticados de la televisión española por su enfoque sensacionalista. Santi quiso posicionar su programa como algo diferente, algo más serio, alejado de los excesos de la prensa rosa. Sin embargo, lo que vimos durante la entrevista a Maite fue todo lo contrario. Fue un intento descarado de blanquear la imagen de la entrevistada, un espacio donde se le permitió hablar sin que se le hicieran cuestionamientos reales, sin que nadie se atreviera a incomodarla con preguntas que son más que pertinentes. En lugar de esa pretendida seriedad, lo que vimos fue una actitud de complicidad, un guión donde cada pregunta parecía haber sido previamente consensuada para evitar cualquier riesgo. Esto no solo desdibuja la imagen del programa, sino que también traiciona a la audiencia, que esperaba una entrevista incisiva y reveladora, no un diálogo complaciente y superficial. Al evitar por completo temas clave como los millones desviados, las cuentas en paraísos fiscales y las implicaciones judiciales, el programa mostró que, lejos de diferenciarse de los programas sensacionalistas, está dispuesto a entrar en esa misma dinámica cuando se trata de proteger a ciertas figuras públicas. Esta postura complaciente se hizo aún más evidente cuando Maite, visiblemente relajada, llegó incluso a agradecer a Santi por la manera en la que llevó la entrevista, aludiendo al hecho de que gracias a él no hubo ninguna pregunta incómoda o difícil. Era claro para todos que, en este espacio, no había peligro alguno de ser confrontada con la verdad. El contraste entre la entrevista con Maite Zaldívar y la entrevista con Ángel Cristo fue, sin duda, uno de los aspectos más reveladores de la noche.
La conversación con Ángel Cristo fue una de las pocas partes que realmente mereció la pena y que logró capturar la esencia de lo que una buena entrevista debe ser: un espacio para la honestidad, la reflexión y la exploración de las luces y sombras de una persona pública. Desde el primer momento quedó claro que el enfoque hacia Ángel fue completamente distinto, y esa diferencia comenzó con la estructura misma del segmento. No se limitó a una entrevista uno a uno, sino que incluyó a varias personas cercanas a él que jugaron un papel crucial en su vida, entre ellos antiguos amigos de Bárbara Rey y otras figuras que conocían de cerca la historia de Ángel. Este tipo de testimonios son esenciales cuando se busca ofrecer un retrato completo de un personaje, ya que permiten añadir voces que aportan distintos puntos de vista, corroboran hechos y enriquecen la narrativa con perspectivas que el propio protagonista quizás no pueda o no quiera compartir. En la entrevista de Ángel Cristo, esos testimonios añadieron autenticidad y profundidad. Se trataba de voces independientes que confirmaban, complementaban y en ocasiones incluso matizaban lo que él decía, haciendo que todo lo que se estaba relatando cobrara un nuevo nivel de credibilidad. No era solo la palabra de Ángel, era la voz de un conjunto de personas que habían estado allí, viviendo de cerca tanto los triunfos como los momentos más oscuros. La entrevista se adentró en los aspectos más difíciles de la vida de Ángel Cristo, explorando con franqueza sus errores, sus momentos de debilidad y las decisiones equivocadas que lo llevaron por caminos oscuros, pero también se reconocieron sus logros, su talento y sus esfuerzos por redimirse. Fue una conversación que permitió ver tanto al hombre detrás del personaje como al artista que fue capaz de construir una carrera llena de éxitos y momentos memorables. No se intentó ocultar nada, ni se maquillaron los hechos para hacer que todo pareciera perfecto. Los momentos dolorosos se abordaron con la misma importancia que los episodios felices, lo cual es esencial cuando se trata de contar una historia real, sin adornos ni medias verdades. Por supuesto, esto fue posible gracias a un enfoque periodístico más valiente, en el que el entrevistador no se limitó a hacer preguntas cómodas, sino que también se atrevió a profundizar en temas delicados, llevando la conversación a lugares que normalmente son evitados por temor a incomodar al entrevistado. Fue, en definitiva, un ejercicio de periodismo comprometido, donde el objetivo principal no era complacer al invitado, sino ofrecer al público una visión completa, sincera y honesta. En el caso de Maite Zaldívar, la situación fue radicalmente diferente. La entrevista estuvo claramente diseñada para protegerla, para evitar cualquier tipo de controversia que pudiera afectar negativamente su imagen. Desde el inicio quedó en evidencia que se trataba de una conversación superficial, cuidadosamente preparada para evitar cualquier pregunta difícil o comprometida. En lugar de abordar los aspectos financieros y legales que aún persiguen a Maite, se limitaron a discutir cuestiones triviales y a hacer preguntas genéricas que permitían respuestas vagas y sin sustancia. La diferencia entre las dos entrevistas no solo fue evidente, sino que también resultó abrumadora. Mientras que la charla con Ángel fue un ejemplo de cómo el periodismo debe actuar cuando se enfrenta a figuras con un pasado complejo, la conversación con Maite fue un ejemplo de cómo los medios pueden fallar estrepitosamente en su deber de ser una plataforma para la verdad y la transparencia. Todo quedó en una superficie llena de respuestas cliché, sin entrar en los detalles que realmente importan. Parecía que cada pregunta había sido meticulosamente seleccionada para evitar cualquier tipo de incomodidad, y que el único propósito era rehabilitar la imagen pública de Maite, haciendo que el público olvidara los escándalos y acusaciones que aún están sin resolver. Se le permitió contar su versión sin ningún tipo de desafío, lo cual es especialmente problemático cuando se trata de una figura pública que ha estado involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción del país. No hubo esfuerzo alguno por parte de los entrevistadores para cuestionar o pedir explicaciones sobre los millones de euros que se desviaron durante el mandato de Julián Muñoz o sobre las cuentas en el extranjero que estaban vinculadas a Maite. En lugar de eso, todo se mantuvo en un nivel de conversación segura, sin riesgo alguno para la entrevistada. Así que, queridos glamouristas, aquí estamos nuevamente, tratando de descifrar lo que realmente sucede detrás de cámaras, analizando los múltiples escándalos que aún giran alrededor de Maite Zaldívar. La entrevista de ayer fue una oportunidad perdida, una oportunidad que pudo haberse utilizado para ofrecer claridad, para exigir responsabilidad y para traer a la luz los aspectos más turbios de la historia de Maite y Julián Muñoz. Pero lo que vimos fue algo muy diferente. Una presentación cuidadosamente diseñada para proteger a la entrevistada y para presentarla bajo la luz más favorable posible. Después de ver cómo se desarrollaron los eventos de la entrevista, y después de analizar la actitud tanto de los entrevistadores como de Maite, no puedo evitar hacerme muchas preguntas que también quiero hacerles a ustedes. Porque, al final del día,
Este tipo de programas y entrevistas existen para nosotros, la audiencia, y es nuestra responsabilidad exigir algo más, algo mejor. Me encantaría saber qué opinan sobre todo este drama y cuál creen ustedes que debería haber sido el enfoque adecuado. ¿Creen que Maite Zaldívar debería haber afrontado las preguntas difíciles? Esas preguntas que todos queremos hacerle y que, hasta la fecha, siguen sin ser respondidas? ¿O piensan que el programa simplemente se quedó corto, que no supo, o peor aún, no quiso, profundizar en los temas que realmente importan? Es crucial, especialmente en los tiempos que vivimos, que como espectadores y consumidores de medios seamos críticos con lo que vemos y escuchamos. La calidad del contenido que se nos presenta depende, en gran medida, de nuestra capacidad para exigir más, para pedir entrevistas que vayan más allá de lo superficial, que no se conformen con respuestas cómodas y guiones preparados. Un buen periodismo debe ser valiente, debe estar dispuesto a incomodar y debe tener como objetivo la búsqueda de la verdad, no la complacencia. Y nosotros, como audiencia, tenemos el poder de demandar ese tipo de periodismo. No podemos aceptar que se nos dé solo la versión maquillada de los hechos, especialmente cuando se trata de figuras públicas que han estado involucradas en situaciones tan serias como la corrupción y el desfalco de fondos públicos. Maite Zaldívar, como cualquier otra figura pública, debe responder por los actos del pasado, y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ser los intermediarios entre esa verdad y el público. Así que no olviden dejar sus comentarios para que podamos abrir un debate real sobre este tema, un tema que, sin lugar a dudas, tiene muchas capas y muchos ángulos que discutir. Porque la historia de Maite Zaldívar no es solo la historia de una mujer atrapada en los escándalos de su pasado. Es también una historia sobre cómo los medios deciden qué contar y qué no, sobre cómo el poder de la narrativa puede cambiar la percepción pública y sobre cómo, en ocasiones, las verdades más importantes quedan enterradas bajo montañas de relaciones públicas y guiones bien preparados. ¿Qué piensan de la actitud de Maite Zaldívar durante la entrevista? ¿Creen que es justo que continúe apareciendo en televisión sin dar explicaciones reales sobre los escándalos que la rodean? ¿Y qué opinan de la diferencia entre la entrevista a Maite y la de Ángel Cristo? Sus opiniones siempre son valiosas para nosotros. Este canal no solo se trata de contar historias, sino también de crear un espacio donde todos podamos reflexionar sobre lo que está sucediendo, donde podamos discutir y compartir nuestras opiniones de manera honesta y respetuosa. Como siempre, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí, en Chismeando con Glamour, continuaremos trayendo las noticias más jugosas, reveladoras y llenas de brillo del espectáculo. Pero queremos ser más que eso. Queremos ser un espacio donde podamos reflexionar juntos, donde podamos analizar no solo el drama y el glamour, sino también las historias detrás de la historia, las verdades que se ocultan bajo las luces brillantes del mundo del entretenimiento. Queremos ser un espacio donde cada uno de ustedes tenga voz, donde podamos debatir y profundizar más allá de lo que se ve en la superficie. Porque, al final del día, el chisme no se trata solo de entretener, sino también de entender, de analizar, y de descubrir las verdades que a veces se esconden detrás de las sonrisas y las cámaras. Así que, queridos amigos, gracias por estar aquí una vez más, gracias por vuestro apoyo constante y nos vemos en el próximo vídeo. No olviden que aquí, en Chismeando con Glamour, el chisme nunca se detiene, siempre hay algo más por descubrir, siempre hay algo más por contar y siempre hay algo más que analizar. Cada día trae una nueva historia, un nuevo escándalo, una nueva revelación. Y aquí estaremos, para compartirlo con ustedes, para analizarlo juntos y para seguir disfrutando del fascinante y complicado mundo de nuestras celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden que el glamour nunca muere, y el chisme, mis queridos amigos, jamás se detiene. ¡Hasta la próxima!